31 cosas escalofriantes y curiosidades del Palacio Negro de Lecumberri. El Palacio Negro de Lecumberri marcó los primeros 76 años del siglo XX como el penal más grande y horrendo de Ciudad de México y de todo el país. Fue inaugurado en 1900 por Porfirio Díaz y se suponía que debía dignificar la situación carcelaria mexiqueña, al menos dentro de los estándares de la época. Sin embargo, una penitenciaría diseñada para 800 reclusos llegó a tener 10 veces más, y el hacinamiento, las enfermedades y las frecuentes reyertas la convirtieron en un palacio de los horrores que recibió acertadamente el nombre de Palacio Negro de Lecumberri. Fue convertido en Archivo General de la Nación en 1977, pero antes pasaron por sus celdas connotados personajes de la historia mexicana reciente, como Pancho Villa, David Alfaro Siqueiros, Ramón Mercader, Pedro Infante y Juan Gabriel, así como varios de los criminales que más conmocionaron a México en el siglo XX. Vamos a dedicar este video al Palacio Negro de Lecumberri, un atroz penal que casi 50 años después de haber sido cerrado, aún produce escalofríos a muchos mexicanos. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Fue un proyecto para modernizar el sistema penitenciario mexicano. En 1871, Benito Juárez derrotó a Porfirio Díaz en las últimas elecciones federales, a las que el benemérito se postuló antes de morir el año siguiente. Ese mismo año se realizó la reforma del Código Penal mexicano, que contempló la construcción de una nueva penitenciaría. Porfirio Díaz se convirtió en el principal factor de poder en México, y en 1885, como presidente constitucional, comenzó la construcción del penal, que debía ser grande y moderno, digno de una nación que buscaba un sitial respetable en el mundo. El presidente que gobernó México durante el largo periodo del Porfiriato inauguró la penitenciaría en 1900. El edificio era tipo panóptico, de manera que todas las celdas eran visibles desde una torre central de vigilancia. Número 2. Fue diseñado para que los carceleros tuvieran un control total de los reclusos. El concepto arquitectónico del edificio otorgaba a los celadores una ventaja psicológica sobre los prisioneros recluidos en celdas mayoritariamente individuales, ya que estos podían ser vigilados en todo momento. En total, los pabellones de reclusión contaban con 804 celdas y se asumía que su capacidad era para 800 hombres, 180 mujeres y 400 menores de edad. Décadas más tarde, el hacinamiento llevaría a la población penal a más de 8,000 personas, lo que fue una de las razones de su cierre. La penitenciaría contaba además con un pabellón psiquiátrico, enfermería y servicio médico, cocina, panadería, talleres, área administrativa en la que se encontraba la dirección y salas de espera. La zona penal estaba dividida en crujías o largos corredores, cada una con una celda de castigo. Número 3. Recibió el calificativo de negro por los horrores de los que fue escenario. El edificio, ahora situado en la avenida Ingeniero Eduardo Molina 113 de la colonia Ampliación Penitenciaría, en la alcaldía Venustiano Carranza, de la parte centro-oriental de la Ciudad de México, comenzó llamándose Palacio de Lecumberri por la imponente apariencia palaciega de la edificación, que actualmente es un monumento histórico de México. El nombre Lecumberri provino del apellido de un español que había sido dueño del terreno en el que se construyó el inmueble. Durante su periodo de funcionamiento entre 1900 y 1976, circularon toda clase de historias sobre los horrores que ocurrían puertas adentro, contados por reclusos y visitantes, y con el tiempo los mexiqueños añadieron el adjetivo negro al nombre del penal, que pasó a ser conocido como Palacio Negro de Lecumberri. Número 4. En Lecumberri estuvieron encarcelados Pancho Villa, David Alfaro Siqueiros, Pedro Infante y Juan Gabriel. A lo largo de sus 76 años de historia como cárcel, por Lecumberri pasaron miles de reclusos, muchos de ellos relevantes personajes de la historia mexicana, así como conocidos personajes del crimen. Entre los más famosos presos de Lecumberri se encuentran el líder de la Revolución Mexicana Pancho Villa, el pintor y militante comunista David Alfaro Siqueiros, los cantantes Pedro Infante y Juan Gabriel, y los escritores José Agustín, William Burroughs, Álvaro Mutis y José Revueltas. También estuvieron encerrados en los calabozos de la penitenciaría los dirigentes políticos Valentín Campa, Ignacio de la Torre y Mier, Demetrio Vallejo y Salvador Nava Martínez, y criminales involucrados en casos de alto perfil mediático, como Goyo Cárdenas, Francisco Guerrero Pérez, el Chalequero,
Higinio Sobera y Ramón Mercader, autor del asesinato de León Trotsky. Número 5. David Alfaro Siqueiros pintó y escribió en Lecumberri. David Alfaro Siqueiros, integrante de la trilogía Cumbre del Muralismo Mexicano, junto a José Clemente Orozco y Diego Rivera, fue un asiduo huésped de Lecumberri, habiendo sufrido hasta 4 carcelazos. El artista y activo militante político de izquierda pintó y escribió en la cárcel. En 1960, el muralista fue encerrado bajo acusaciones de disolución social cuando presidía el Comité de Presos Políticos y la Defensa de Libertades Democráticas. Estuvo en prisión 4 años y pintó en la cárcel varios bocetos que después utilizaría en sus murales del Hotel Casino de la Selva. También pintó un biombo para una obra de teatro penitenciario. En Lecumberri, Siqueiros escribió Me llamaban el coronelazo, una crítica a la clase política que consideraba que había traicionado a la Revolución Mexicana. Número 6. Lecumberri albergó a Gregorio Cárdenas, el estrangulador rehabilitado. Gregorio Cárdenas Hernández, más conocido como Goyo Cárdenas y como el estrangulador de Tacuba, fue un asesino múltiple que se convirtió en una figura mediática por su supuesta rehabilitación. Entre agosto y septiembre de 1942, estranguló a 3 jóvenes trabajadoras sexuales y tras ser enjuiciado, fue recluido en el pabellón psiquiátrico de Lecumberri, donde estuvo solo un día porque sus abogados consiguieron trasladarlo al manicomio general de la Castañeda. Se fugó del manicomio 2 años después y tras ser recapturado, fue internado definitivamente en Lecumberri, donde comenzó a estudiar abogacía para ayudar a los demás reclusos en sus casos. El presidente Luis Echeverría lo indultó en 1976, considerando que había cometido los asesinatos por una enfermedad mental de la que se había curado. Terminó sus estudios de Derecho y se convirtió en una figura habitual en los medios, hasta su muerte en 1999. Número 7. José Revueltas escribió una de sus novelas en Lecumberri. José Revueltas fue miembro de una conocida familia del medio intelectual mexicano, de la que formaban parte sus hermanos, el compositor Silvestre Revueltas, el pintor Fermín Revueltas y la actriz y bailarina Rosaura Revueltas. José fue escritor y un fervoroso activista político, actividad que lo llevó 3 veces a la cárcel. En 1932 y 34 estuvo recluido en las Islas Marías y en 1968 fue acusado de ser el ideólogo del movimiento estudiantil que culminó con la masacre de Tlatelolco. Estuvo 2 años preso en Lecumberri, donde escribió su novela El Apando. Número 8. Pedro Infante estuvo en el presidio como reo y como actor. Una versión señala que el actor y cantante Pedro Infante, uno de los máximos ídolos artísticos de México, estuvo encarcelado en el Palacio Negro de Lecumberri por un delito relacionado con el narcotráfico. Otra leyenda señala que el ídolo de México realmente no murió trágicamente el 15 de abril de 1957 en el accidente aéreo de Mérida, Yucatán, sino que esa fue una simulación de su muerte para desaparecer de la vida pública por su vinculación con peligrosos narcotraficantes. Pedro Infante estuvo también en Lecumberri en calidad de actor durante el rodaje de la película de 1948, Nosotros los Pobres. En esta película, muchos de los reclusos que aparecen eran auténticos presidiarios del penal. Número 9. Pancho Villa aprendió a leer y a escribir en Lecumberri. En 1911, Victoriano Huerta todavía no había traicionado al presidente Francisco I. Madero y estaba en el norte al mando de una tropa maderista, cuando Pancho Villa quedó bajo sus órdenes. Huerta no simpatizaba con Villa, al que veía como un bandolero indisciplinado con demasiadas ansias de poder, y utilizando el pretexto del robo de una yegua, lo condenó a morir fusilado. Villa fue salvado del paredón por Raúl Madero, quien consiguió que le redujeran el castigo a un carcelazo en Lecumberri. El mítico guerrillero estuvo encerrado unos 2 meses en la penitenciaría de Ciudad de México, donde un preso zapatista le enseñó a leer y escribir. Tras su estancia en Lecumberri, Villa fue trasladado al penal de Santiago de Tlatelolco, del que se fugó. Número 10. El futuro Juan Gabriel estuvo preso 18 meses en la penitenciaría. En 1968, un desconocido cantante michoacano llamado Alberto Aguilera Valadez, que actuaba con el nombre artístico de Adán Luna, estaba ganando $2 por noche en el no muy exclusivo centro nocturno Malibú de Ciudad Juárez. Había hecho coros para conocidos intérpretes como Leo Dan y Angélica María, pero quería una oportunidad como solista. Decidió trasladarse a Ciudad de México en busca de una disquera y se vio involucrado falsamente en un robo, por lo que fue a dar al Palacio Negro de Lecumberri, donde estuvo recluido 18 meses, hasta que la cantante Enriqueta Jiménez, conocida como La Prieta Linda, gestionó su libertad. En 1971 cambió el nombre artístico de Adán Luna a Juan Gabriel y lanzó su primer disco, siendo un éxito el tema No Tengo Dinero. Número 11. La celda 614 era la más temida de Lecumberri.
El incremento de la delincuencia y la falta de infraestructura carcelaria en la Ciudad de México condujeron a la superpoblación de Lecumberri, y cuando las celdas se llenaron de prisioneros, los nuevos internos empezaron a ser ubicados en los pasillos. La falta de comida, las enfermedades y el hacinamiento convirtieron la penitenciaría en una bomba de tiempo, con continuas y sangrientas reyertas en las que murieron un número no precisado de prisioneros. Dentro del horror generalizado de Lecumberri, la celda que más temían los presos era la número 614, debido a que se encontraba pegada de las calderas y su estructura era metálica, por lo que el calor resultaba insoportable. Número 12. Los líderes del movimiento de 1968 fueron encerrados en jaulas. El 2 de octubre se produjo en la Plaza de las Tres Culturas de la Ciudad de México la llamada Masacre de Tlatelolco, uno de los acontecimientos más trágicos en la historia del país. Fuerzas militares y policiales del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz dispararon contra una multitud de estudiantes y ciudadanos reunidos en una manifestación política, dejando centenares de muertos. La represión desatada después contra el movimiento estudiantil llevó a decenas de estudiantes a la abarrotada penitenciaría de Lecumberri, donde fueron hacinados en jaulas metálicas sin techo, ubicadas al aire libre, por lo que estaban expuestos al sol y la lluvia. Número 13. Los homosexuales tenían su propia crujía en Lecumberri. El periodo de funcionamiento de Lecumberri estuvo muy lejos de ser uno de respeto a la orientación sexual, y los homosexuales eran habituales huéspedes de la penitenciaría. La pacata sociedad de la época acusaba a estas personas de llevar una vida escandalosa y de cometer delitos contra la moral y las buenas costumbres, enviándolas a Lecumberri, donde tenían una crujía exclusiva, la Jota. La mayoría de estos internos, llamados despectivamente jotos, reconocían su condición gay y eran sometidos a toda clase de humillaciones cuando estaban en contacto con la población carcelaria heterosexual. Número 14. José Agustín escribió 2 libros relacionados con la penitenciaría. José Agustín Ramírez Gómez, escritor acapulqueño que publica sus obras solo con su nombre de pila, es un autor que formó parte de la llamada literatura de la onda, movimiento literario contracultural. Con esa carta de presentación, los jóvenes escritores de la onda eran candidatos perfectos para una estadía por Lecumberri, y José Agustín tuvo la suya, aprovechando su paso por el penal para escribir la novela Se está haciendo tarde, final en Laguna. Años más tarde escribió El rock de la cárcel, obra autobiográfica en la que relata sus vivencias en el presidio. Número 15. El escritor William Burroughs estuvo en el penal después de matar a su esposa en Ciudad de México. Otro famoso escritor que estuvo en Lecumberri fue William Burroughs, el estadounidense que mató a su esposa de un disparo en la cabeza, cuando imitaban el mítico episodio en el que Guillermo Tell le acertó a la manzana colocada sobre la cabeza de su hijo con una flecha de su ballesta. Burroughs, miembro de la generación Beat, que inspiró al movimiento mexicano La Onda, había ido a México con su esposa, Joan Bolmer Adams, huyendo de la justicia estadounidense, cuando ambos, drogados y ebrios, hicieron la parodia mortal en un apartamento de la calle Monterrey de la colonia Roma. El Loco Bill, como era llamado, estuvo 13 días prisionero en Lecumberri, hasta que un abogado mexicano logró sacarlo con un amparo. Número 16. Luis González de Alba escribió Los días y los años en Lecumberri. El escritor y divulgador científico Luis González de Alba tenía 24 años en 1968, cuando estudiaba psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, y participó en la manifestación que concluyó en la masacre de Tlatelolco. Fue encerrado 2 años en Lecumberri, periodo en el que escribió su novela Los días y los años, sobre la matanza perpetrada por el gobierno en la Plaza de las Tres Culturas. El libro describe los ideales juveniles del momento, así como las razones que condujeron al movimiento de 1968 y la violencia con la que fue perseguido y reprimido. González de Alba fue un abierto homosexual y fundó el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, primera organización gay mexicana en realizar una protesta pública. Se suicidó en Guadalajara de un disparo en el tórax el 2 de octubre de 2016, en el aniversario 48 de la masacre de Tlatelolco. Número 17. Álvaro Mutis dijo que sin la temporada que pasó en Lecumberri no habría podido ser el escritor que fue. El escritor colombiano Álvaro Mutis vivió en México desde su juventud hasta su muerte. Estando todavía en su país, la petrolera ESO, de la que era jefe de relaciones públicas, le acusó de dilapidar unos fondos en proyectos culturales quijotescos, y Mutis prefirió escapar a México. La Interpol lo capturó en Ciudad de México y pasó 15 meses en el penal de Lecumberri, donde escribió Diario de Lecumberri.
El futuro ganador del Premio Príncipe de Asturias y el Premio Cervantes diría después que sin la temporada que pasó en el Palacio Negro, le habría sido imposible escribir Empresas y Tribulaciones de Macrol el Gaviero, las novelas protagonizadas por su icónico personaje. Número 18. Madero fue asesinado detrás del Palacio Negro de Lecumberri. Tras el golpe de Estado que llevó al poder a Victoriano Huerta durante la Semana Trágica de febrero de 1913, el presidente de México, Francisco Ignacio Madero, y el vicepresidente, José María Pino Suárez, se vieron obligados a dimitir. Madero y Pino Suárez fueron retenidos en el Palacio Nacional, pero la noche del 22 de febrero les informaron que los trasladarían a la penitenciaría de Lecumberri por razones de seguridad. Los prisioneros y sus escoltas partieron en 2 autos y poco después el reportero del New York World escuchó unos disparos cerca del penal. Cuando llegó al sitio encontró los autos detrás de Lecumberri y muertos a Madero y Pino Suárez. La inverosímil excusa fue que murieron cuando intentaban escapar en medio de un intento de rescate. Número 19. El asesino de León Trotsky purgó 20 años de prisión en Lecumberri. El 21 de agosto de 1940, siguiendo órdenes del régimen de Stalin, el militante comunista español y agente soviético Ramón Mercader mató al dirigente bolchevique León Trotsky en su residencia de Ciudad de México, hundiéndole una piqueta de montañismo en el cráneo. Mercader fue arrestado y condenado a 20 años de prisión en la penitenciaría de Lecumberri. En 1943, la Unión Soviética abrió su embajada en México y Stalin dio órdenes de ejecutar una operación para liberar de la cárcel a Mercader. El plan soviético, con el apoyo de comunistas mexicanos, fracasó y Mercader terminó cumpliendo su sentencia completa de 20 años en el Palacio Negro. Número 20. Valentín Campa estuvo preso 12 veces en Lecumberri. Uno de los huéspedes más asiduos del penal de Lecumberri fue el dirigente sindical comunista Valentín Campa Salazar, quien ingresó 12 veces a la tenebrosa penitenciaría, sumando un total de 13 años, 11 meses y 13 días tras las rejas. Su nieto, Santiago Álvarez Campa, dijo en 2019, «Los encarcelamientos en nada mellaron la integridad del abuelo». Su lucha por la defensa de los derechos y mejora de las condiciones de vida de los trabajadores siempre permaneció intacta. El abuelo nunca se dejó cooptar ante las ofertas de beneficio individual y tampoco se retiró de la lucha tras sufrir la privación de su libertad en innumerables ocasiones. Campa fue un sindicalista ferroviario expulsado del Partido Comunista por criticar el asesinato de León Trotsky. Número 21. Un ingeniero mexicano que realizó un invento revolucionario en la industria de la construcción estuvo preso en Lecumberri. En 1968, el ingeniero mexicano Heberto Castillo tenía 40 años y era profesor en la UNAM y en el Instituto Politécnico Nacional. 2 años antes había revolucionado la industria de la construcción con el invento de la tridilosa, un sistema que permite grandes ahorros de acero y hormigón en edificios, puentes livianos, muelles flotantes y otras estructuras. Como muchos de sus colegas universitarios, Castillo participó en el movimiento de 1968 y asumió posiciones de liderazgo, siendo encarcelado durante 2 años en el Palacio Negro de Lecumberri. Tras salir de la cárcel, Castillo fue diputado, senador y candidato presidencial en 1988 por el Partido Mexicano Socialista. Número 22. El autor del golpe de Estado de la Semana Trágica estuvo en el penal. Félix Díaz Prieto, militar contrarrevolucionario sobrino de Porfirio Díaz y líder del golpe de Estado de la Semana Trágica que llevó a la muerte del presidente Madero y a la instauración del régimen de Victoriano Huerta, estaba preso en Lecumberri, de donde fue rescatado para encabezar la asonada. En octubre de 1912, Díaz inició una rebelión contra el gobierno de Madero en Veracruz, pero fue derrotado por el Ejército Federal y traído a Ciudad de México, siendo recluido en el Palacio Negro. Condenado a muerte, Madero le conmutó la pena a cadena perpetua y en febrero de 1913 fue liberado del penal por fuerzas antimaderistas, saliendo para liderar el golpe de Estado. Número 23. El primer asesino en serie conocido en México murió estando preso en Lecumberri. El primer asesino en serie conocido en territorio mexicano fue Francisco Guerrero Pérez, alias El Chalequero, quien aproximadamente mató a 20 trabajadoras sexuales de Ciudad de México entre 1880 y 1888, adelantándose en tiempo y número de crímenes a Jack el Destripador. Mataba con un cuchillo que también utilizaba en su oficio de zapatero y fue arrestado por primera vez y condenado a 20 años, pero salió en libertad en 1904 por un indulto erróneo. Continuó matando y fue arrestado nuevamente en 1908 y recluido en Lecumberri. Condenado a muerte, esperaba la ejecución cuando fue encontrado inconsciente en su celda, muriendo de causas naturales en el Hospital Juárez.
Número 24. Un colaborador en el asesinato de Madero, encarcelado en Lecumberri, fue liberado por Emiliano Zapata. Ignacio de la Torre Mier es uno de los pocos mexicanos vinculados con una casa real europea que emparentó con un presidente mexicano, lo que no le impidió hacer una pasantía por Lecumberri. Cuando el príncipe Alberto II de Mónaco dijo metafóricamente que por sus venas corría tequila, no mentía, ya que su bisabuela, Susana de la Torre y Mier, era mexicana. Ignacio de la Torre Mier, hermano de Susana, se casó en 1888 con Amanda Díaz, hija mayor del presidente Porfirio Díaz. De la Torre Mier colaboró en el asesinato de Madero, arrendando uno de los vehículos utilizados en el crimen, y estuvo encarcelado en Lecumberri, de donde salió gracias a que conocía a Emiliano Zapata. Número 25. Un esquizofrénico pasó 25 años en Lecumberri. Aunque solo se le conocieron 2 asesinatos, se cree que Higinio Sobera, conocido como el Pelón por su costumbre de afeitarse la cabeza, pudo haber cometido varios más. Primero mató a balazos al capitán del ejército Armando Lepe, tío de la reina de belleza y actriz Ana Berta Lepe, en un incidente de tráfico el 11 de marzo de 1952. Se escondió en el Hotel del Prado con nombre falso y esa misma noche salió en busca de sexo, llevándose a la fuerza a una mujer en un taxi y matándola a 3 balazos. Lo que más escandalizó a los mexicanos en este caso fue que tuvo relaciones con el cadáver. A pesar de que le diagnosticaron esquizofrenia y trastorno de personalidad, fue condenado a 40 años de prisión, pasando los primeros 25 años en Lecumberri hasta el cierre de la penitenciaría. Número 26. Adolfo Gili escribió La Revolución Interrumpida en el Penal. El profesor y escritor marxista de la UNAM, Adolfo Gili, fue encarcelado en 1966, según la versión gubernamental, por haber intentado entrar en Guatemala para integrarse al movimiento subversivo en ese país. Otras versiones señalaron que su encarcelamiento fue en represalia por su participación en el movimiento revolucionario universitario. Estuvo preso en Lecumberri entre 1966 y 72, año en el que fue absuelto por la Suprema Corte de Justicia, después de una intensa presión por el activismo de izquierdas. En la cárcel escribió el libro La Revolución Interrumpida. Número 27. Gilberto Guevara Niebla fue llevado a Lecumberri por 2 años y medio. Gilberto Guevara Niebla es un profesor y escritor especializado en educación que formó parte del Consejo Nacional de Huelga del movimiento de 1968. Detenido en Tlatelolco el día de la masacre, fue encarcelado en Lecumberri hasta mayo de 1971, y al quedar en libertad pasó un breve exilio en Chile, donde el socialista Salvador Allende gobernaba desde noviembre de 1970. Fue subsecretario de Educación Básica en la Secretaría de Educación Pública durante 2 periodos, el primero en 1992 a 1993 y el segundo en 2018 a 2019. Número 28. El padre de Ana Berta Lepe fue encarcelado en Lecumberri. La noche del 29 de mayo de 1960, el actor Agustín de Anda, hijo del productor de cine Raúl de Anda, acudió al cabaret La Fuente, en Insurgente Sur, con su novia, la reina de belleza, actriz y bailarina Ana Berta Lepe, y Guillermo Lepe, padre de la señorita México, 1953. Estando Ana Berta en su camerino, preparándose para su actuación, surgió una discusión entre los 2 hombres, y Lepe mató a tiros a De Anda. Guillermo Lepe fue encarcelado en Lecumberri y la carrera de su hija quedó arruinada. Número 29. Un fabricante de veneno para ratas que conmocionó a México. En 1959 salió a la luz el caso de Rafael Pérez Hernández, un hombre que mantuvo secuestrada a toda su familia durante más de 17 años en una casa de Ciudad de México, mientras la obligaba a fabricar un veneno para ratas que vendía. Un transeúnte encontró una nota en la calle con un pedido de auxilio y notificó a la policía. El caso, llamado el Castillo de la Pureza, fue ampliamente cubierto por los medios. Número 30. Actualmente custodia la memoria de México. El Palacio de Lecumberri es desde 1977 el asiento del Archivo General de la Nación, y los calabozos que una vez alojaron a criminales e intelectuales encarcelados por motivos políticos ahora alberga parte importante del acervo histórico nacional, desde documentos firmados por Hernán Cortés hasta la correspondencia de Benito Juárez. En las antiguas celdas del Palacio Negro también se guardan el acta mediante el cual el Imperio Mexicano declaró su independencia del Imperio Español, las constituciones de 1814, 1824, 1836, 1857 y 1917. El Códice de Coajimalpa, la correspondencia entre Emiliano Zapata y Pancho Villa, el documento Sentimientos de la Nación y papeles de los gobiernos mexicanos desde la presidencia de Francisco I. Madero. Número 31. Los jueves hay una visita nocturna para conocer sus leyendas más negras.
El Archivo Nacional alberga más de 17 millones de documentos, incluyendo los códices del Marquesado del Valle de Oaxaca y el Códice Techaloyan de Coajimalpa, reconocidos en 2021 por la UNESCO como Memorias del Mundo. La institución permite consultar muchos de sus documentos tramitando en sus oficinas una autorización como investigador, y los interesados mexicanos con suficiente tiempo y paciencia pueden incluso investigar su árbol genealógico. Los jueves se realiza una visita guiada nocturna en la que los visitantes conocen de primera mano algunos de los horrores y leyendas que hicieron merecedor al lugar del nombre de Palacio Negro. El tour incluye la historia de un preso que se ahorcó, desesperado por una larga pena, por un delito que afirmaba no haber cometido. Durante sus 3/4 de siglo de existencia, pasaron muchas cosas trágicas, horrendas y bizarras en Lecumberri. ¿Cuál de las anteriores te ha parecido más sorprendente? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de 31 cosas escalofriantes y curiosidades del Palacio Negro de Lecumberri. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.